El Ministerio, evidentemente, en los últimos días empezó a acrecentar la campaña de vacunación porque no hay con qué darle, ¿no? Es decir, hay que estar vacunados para evitar que la enfermedad se vuelva peligrosa, ¿no? El coronavirus se vuelva peligroso. Y esto es lo que están recomendando, aprovechar justamente todas estas jornadas libres de vacunación. Hay todavía un sector de la población que se vacunó con primera y segunda dosis y después dejó de vacunarse. Vamos a hablar con el neumonólogo Luis Larrategui, de conocida trayectoria aquí en la ciudad de Paraná y por supuesto que renombrado en el país por sus conocimientos y para hablar justamente de este tema, ¿no? De los recaudos y las recomendaciones que nos puede dar en función de este aumento de casos que ha habido en los últimos días. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Víctor González de Vorterix. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Pero bien, aquí estamos. Bueno, me alegro. Bueno, ¿es para preocuparse? ¿Es para tomar nota? ¿Para tomar los recaudos en todo caso? ¿O volver en todo caso a tomar prevención ante estos aumentos de casos de COVID y de contagios que se ha dado en los últimos días? Y Víctor, es lo que hemos hablado en otras oportunidades y que vengo repitiendo desde marzo del 2020 cuando comenzó la pandemia. Este virus no se va a ir de la raza humana por mucho tiempo. Es un virus que se está reproduciendo en las personas no vacunadas, que hay muchos en el mundo, y variando sus características de transmisibilidad y de agresividad. Por lo tanto, este virus, hasta que la población mundial no esté totalmente vacunada, no se va a debilitar y vamos a tenerlo periódicamente. Claro. Es decir, que pensar que la pandemia se terminó y que no vamos a tener más enfermedad por coronavirus es una utopía y es una desinformación muy grande que tiene todavía gran parte de la población. Claro. La buena noticia es que con la vacuna ahora tenemos un cuadro totalmente leve, manejable, que parece un resfrío, que da dolor de garganta, que da mucha tos, una tos seca que dura muchos días si no se trata, y que causa algunos dolores musculares, un decaimiento, pero es totalmente manejable esos síntomas y no nos da enfermedades graves, salvo en las personas con baja nivel de vacunación o con comorbilidades muy serias, claro, como obesidad mórbida, con diabetes, insuficiencia cardíaca, enfermedades respiratorias crónicas, etcétera. Ahora, el tema es que estas personas pueden tener probablemente el esquema completo de vacunación, pero hay gente que todavía no lo tiene al esquema completo, ¿no? Y por eso está en riesgo de ser contagiado, ¿no? De esas Exactamente. personas que... Contagiados van a estar todos, claro, aunque tengas la vacuna. Sí, sí, es obvio. decir, la vacuna no evita el contagio. Claro. La vacuna lo que hace es que cuando entra el virus a tu organismo, se encuentra con unas defensas preparadas específicamente contra él. Nosotros tenemos dos tipos de defensas, las defensas naturales y las defensas adquiridas. Las defensas naturales nos defienden contra cualquier agresor que tenga nuestro organismo, y depende eso ya de la inmunidad de cada uno, de la genética, del medio ambiente, de un montón de factores. Pero la inmunidad adquirida es la que con la ciencia hemos logrado a través de las vacunas y o de haber tenido una enfermedad. Entonces ahí se generan defensas específicas. Si lo llevamos al terreno de la guerra, cosa que no me gusta porque yo soy eminentemente pacifista y contrario a las armas, pero si pensáramos en una guerra, tendríamos que decir que ahora tenemos dentro de nuestro organismo un cuerpo de élite que sabe cómo defenderse cuando entre el coronavirus. Claro, está muy claro. Doctor, ¿qué es la vacuna bivalente? Vacunas bivalentes se llama cuando uno pone dos tipos de cepas de cualquier virus. Por eso hoy estamos hablando de tetravalente en la vacuna de la gripe, porque tiene 4
variantes del virus de la gripe. Yo creo que a la larga ese va a ser el futuro de la vacunación contra el coronavirus. Por eso le preguntaba. Tantas variantes. Claro. Ahora, todo eso va a depender de la evolución del virus. Nosotros tenemos países todavía con muy bajo nivel de vacunación, en África sobre todo, porque hubo al principio, no sé si recuerdas, Víctor, un egoísmo muy grande de las grandes potencias mundiales como Estados Unidos, el Reino Unido, que no dejaban, no vendían las vacunas hasta que su población no estuviera vacunada. Claro. Entonces eso hizo que se retrasara en muchos países la vacunación. Nosotros tenemos que estar muy contentos el nivel de vacunación que se logró en Argentina, gracias a todo el trabajo que hizo el gobierno nacional, y hoy hay vacunas de sobra. Por eso no se entiende que haya gente que todavía no vaya a hacerse el refuerzo. Hoy el mensaje es, no importa si tenés 1, 2, 3 o 4 dosis, lo que importa es que la última no tiene que haber pasado más de 4 a 6 meses, claro, que te tenés que dar una nueva. Claro. No sé si soy claro. Sí, perfectamente claro. Y este mensaje va sobre todo para un sector etario que todavía no se ha colocado la primera dosis de refuerzo, es decir, la tercera dosis, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Vuelvo a repetirte, yo ya, digamos, no pensaría en primera, segunda y tercera. Yo diría, si te diste una vacuna hace más de 6 meses, sí, ya rápidamente tenés que hacer una nueva. Claro. Porque eso es lo que se ha visto. Es decir, todo esto lo estamos aprendiendo sobre la marcha, ¿verdad? Porque fue un virus totalmente nuevo. Claro. Entonces lo que se ha visto es que 6 meses la protección sirve para hacer esa enfermedad leve que yo decía. Pero más de 6 meses ya empezás a correr riesgo nuevamente de tener una enfermedad complicada. Claro. Ayer vi 2 pacientes con secuelas todavía de la COVID que se están recuperando. Ajá. A ver, por cuéntenos. Eso es que, Cuéntenos. Sí, son pacientes con dificultad respiratoria que quedaron fibrosis pulmonar, es decir, hubo una curación del pulmón con fibrosis, con lo cual disminuye su capacidad pulmonar, y ahora gracias a la rehabilitación respiratoria, que es trabajando en el gimnasio, haciendo esfuerzo, trabajando aeróbico y fuerza, se están recuperando. Claro. Pero gente que me decía, doctor, yo mire, ayer uno de los pacientes fue muy gráfico, me dice, doctor, cuando me despertaba me parecía me sentía una tortuga, como que tenía una caparazón encima mío y me levantaba y me costaba moverme. Claro. Es decir, la otra paciente que vi me dice, doctor, tengo como una neblina en la cabeza. Claro. Es decir, quedó con lo que se llama neblina mental. ¿Y cuándo habían contraído la enfermedad? Hace un año. Claro. Hace un año con una vacuna adentro ya, ¿eh? Claro, claro. Ojo, por eso, no minimicemos, el virus es un virus agresivo, no sabemos por qué en algunos pacientes hace estragos y en otros no tanto, pero sí sabemos que es muy efectiva la vacunación. Claro. Entonces, yo creo que si tenemos una herramienta poderosa como la vacunación, que es gratuita en Argentina, que nos arman campañas específicas para que no pueda ir de mañana, vaya a la noche. Ahora te escuchaba recién, claro, que mañana creo que hay una campaña del Ministerio a las 8 a la noche, ¿verdad? En Sala de Mayo, exactamente. En Sala de Mayo. Bueno, si ya no se aprovecha eso, yo ya no entiendo. No, usted sabe que tuve posibilidad de charlar con funcionarios de salud y han observado que a partir justamente de la difusión de aumento de casos, empezó el peregrinar de la gente por ir a vacunarse. Es decir, esto de alguna manera es positivo, ¿no? Si se quiere. Sí. Bueno, mirá, en este momento estoy recibiendo, porque estoy haciendo consultas virtuales en este momento, y me llega un mensaje de una paciente que me dice, yo tengo colocadas las vacunas y los refuerzos en total 4, y ahora hay un 5º refuerzo. Me lo coloco, ¿verdad? Sí, por supuesto. Porque mañana, dice la municipalidad, hasta las 22 hace un operativo nocturno de colocación. Ahí está, claro. Y me aclara, me colocaron Sputnik el 18 de marzo del 22. Esa fue la última. Claro. Estamos hablando hace 9 meses, más o menos. 9 meses. Claro. Y en caso de que el doctor me diga, esto le pregunta a mi secretaria,
y me coloco cualquiera que me pongan, porque me dice que le habían colocado Sputnik. Sí, claro. Cualquiera. Mirá, vino bien esta pregunta, me está entrando en este momento la consulta de mi secretaria. No importa que haya tenido 4, lo que importa es que se le aplicó en marzo la última, y si ya pasaron 6 meses, claro, rápidamente tiene que ir a ponerse una nueva vacuna, y no importa la marca. Todas las vacunas han demostrado efectividad, claro, todas las que se están colocando en Argentina. Lo que hay que dejar bien claro es que cada dosis tiene, digamos, un periodo de 4 a 6 meses. Exacto. En el que vamos a tener, digamos, esa defensa dentro de nuestro organismo, ¿no? Bien. No obstante, ahí agregaría lo que vos me preguntaste al principio. ¿Vamos a tener que seguir cuidándonos? Me decías, Víctor. Sí. Yo diría, quien está enfermo tiene que aprender a cuidarse para no contagiar al resto de las personas. El otro día me hablaba una persona que trabaja en uno de los canales de Paraná y me dice, tengo que grabar, Luis. Iré. No, no vayas. Claro. Lamentablemente este programa va a tener que tener un reemplazante. Claro. O si fueras a ir en su lugar, a 2 metros de distancia del resto y con barbijo. Claro. Claro. Porque eso es lo que hay que aprender. El que está enfermo se tiene que proteger. Claro. Ahora, si uno va a ir a un lugar donde va a estar encerrado, va a haber aire acondicionado, no sabe si las personas están vacunadas, si se cuidan, si no se cuidan, y quiere protegerse, póngase barbijo, nadie se lo va a prohibir. Claro, al contrario. Esa es la recomendación incluso del Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? Es decir, empezar estoy repitiendo en lugares cerrados, seguir usando el barbijo, ¿no? Sí. Inclusive en los centros de salud como nuestro consultorio, nosotros ya no queremos discutir más con la gente porque hemos tenido muchos inconvenientes. Me imagino. Pero ¿qué le decimos? Póngase el barbijo, cuídese, usted va a estar en una sala, igual seguimos dando los turnos espaciados para que haya no más de 2 personas en una sala de espera que es grande, claro, que está ventilada, y yo trato de evaluar si el paciente viene con algún síntoma respiratorio de cualquier patología, me pongo barbijo. Claro. Está muy claro. Me refiero a patología infecciosa, ¿verdad? Por eso yo, cuando arrancaba la entrevista con usted, no quiero ser alarmista, para nada, pero sí tomar en cuenta la precaución, las medidas de prevención que hay que seguir teniendo, o que debamos seguir teniendo, en función de los aumentos de casos. En definitiva, han aumentado los casos, es para, digamos, tomarlo en cuenta, ni siquiera preocuparse tal vez, pero sí tener en cuenta. Y fundamentalmente, si ha pasado 4 o 6 meses de la última vacuna, bueno, concurrir porque se han incrementado en los últimos días justamente las jornadas libres de vacunación. Ni siquiera tenemos que esperar que nos llegue el turno. Claro, tal cual. Bueno, justamente hiciste un resumen perfecto de lo que hablamos recién. Y justamente les doy la nota a ustedes porque son gente seria que, como bien estás diciendo, no alarman, sino que informan. Claro. La población tiene que entender que debe estar informada. Ya no nos alarmemos como al principio donde se nos morían nuestros amigos en terapia intensiva. Eso ya por suerte pasó gracias a la vacuna. Pero no quiere decir que no pasemos un mal rato de dolores musculares, de fiebre, de caimiento, de ausentismo laboral y escolar. Entonces, para evitar eso, vacunémonos, usemos barbijos si estamos enfermos para no contagiar a nuestra familia. El lavado de manos. Esas son lavado de manos, obviamente, y el distanciamiento de más de 2 metros si vemos que una persona está tosiendo o estornudando. Porque no es solo coronavirus. Está el virus incisional respiratorio para los niños, está el rinovirus, está la tuberculosis. 14.000 casos nuevos por año de tuberculosis. Apa. Yo acabo de diagnosticar uno hace un mes y empezamos el tratamiento, por suerte está muy bien la paciente. Claro. Pero enfermedades como la neumonía bacteriana, es decir, todos los días tenemos enfermedades infecciosas respiratorias que se transmiten de la misma forma que el coronavirus. Claro. Hay que entender eso, dejar de politizar los temas y pensar en función de salud pública. Las enfermedades respiratorias se transmiten de persona a persona por contacto cercano, porque el otro estornuda, habla fuerte o tose. Claro.
Es así de simple. Y el tema del mate, doctor. Bueno, el Que mate... hemos vuelto al mate comunitario, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo camino todas las mañanas y veo los muchachos trabajando en una obra en construcción, tomando mate entre ellos, Claro. y digo, no aprendimos nada. Claro. El mate tiene que ser individual. A lo sumo puede compartirse con la persona con cual uno convive y tiene intimidad, porque tomar un mate es lo mismo que darse un beso. Claro. Entonces, ahí sí que creo que eso también hay que entenderlo. Si uno está enfermo, resfriado, con tos, con fiebre, no tome mate aunque sea hasta con su pareja o amigos. Usted no contagie. Eso es lo que tenemos que transmitirle a la gente. El que esté enfermo, quédese en la casa, aíslese unos días, pida permiso. Si pierde el presentismo, bueno, va a haber que arreglar ese tema del presentismo. Si uno está enfermo, no es que falta porque quiere, Claro. está enfermo. Totalmente. Terminar con los certificados truchos de algunos colegas. Cuando uno está enfermo, el médico tiene que hacer un certificado y fundamentar por qué le dice a la persona que se quede en la casa. Totalmente. Y punto. Claro. Doctor, ¿cree usted que van a seguir aumentando los casos? Los casos van a aumentar en la medida que no haya vacunación de la población, porque con eso se debilita el virus, y no haya medidas de prevención entre la población. Es decir, como bien decías vos, si se toma mate, se sigue tomando mate en comunidad, compartiendo el pico de la botella cuando tomás cualquier bebida, yendo enfermo igual a trabajar o a la escuela o a una reunión social. Es decir, si eso sigue, quien tiene el virus lo va a contagiar y va a aumentar los casos. Vacunas Por eso hay. aumentan los casos. Vacunas hay. Sobran. Sobran vacunas. ¿Todas las clases? Yo tengo entendido que sí. Yo no soy funcionario, pero lo que me informo de las páginas del Ministerio de Nación y del Ministerio de Salud, así parece. Y si no, no harían este tipo de campañas, Claro. Donde teóricamente puede ir toda la población si quiere. Claro. Así que vacunas no creo que falten. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo que haya hablado con nosotros. Siempre al es un contrario. placer porque además es muy didáctico en las explicaciones.